Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Estupendo. Pues nada, hemos dejado los 5 minutos de rigor, por respeto a los puntuales y la gente que llega, ¿no? Y, y empezamos, ¿no? Porque las cosas deben ser así. Perfecto. Buenas tardes a todos los que estáis ahí detrás del ordenador. Ya esto cada vez se hace menos raro y más habitual porque nos estamos acostumbrando a esto y la verdad es que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a asistir a un seminario vía webinar con Fernando de los Ríos titulado Cómo gestionar información con Feedly. Este seminario se encuadra dentro de un programa, un proyecto que se llama CEA más Empresa, que supongo que muchos lo conoceréis, pero bueno, en este caso en la provincia de Sevilla, está organizado por la Confederación de Empresarios de Sevilla, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Este programa es bastante más amplio, ¿no? Tenéis una línea abierta, directa de asesoramiento y consultoría gratuita, totalmente gratuita para emprendedores, para empresas, pymes, autónomos, eh, toda materia relacionada con ayudas, información, bueno, todo lo que sea iniciativas empresariales, ¿no? Todo lo que rodea a las iniciativas empresariales y más, ¿no? Y tenéis la Confederación de Empresarios pues abierta para lo que queráis. Al final del seminario, bueno, os pedimos que rellenéis una pequeña encuesta de calidad para saber cómo lo hacemos, que siempre es importante. Son 3 clics, o sea que no dura ni más de 30 segundos. Independientemente de eso, yo por el chat estaré escribiendo cosillas y tal para daros los contactos y también pues que sin ningún tipo de problema podáis proponernos hoy o cualquier otro día del año temáticas que puedan ser interesantes para todos los emprendedores, para todos los empresarios, para todos los autónomos, para todas las personas relacionadas con el mundo empresarial o que llevan a cabo iniciativas empresariales. Sin más dilación, dejo a Fernando, que es bastante más interesante que yo, que soy muy aburrido. Muchas gracias, Fernando. Es un placer, como siempre, contar contigo, ¿eh? Y con tu técnica y sabiduría, que es muy bien, ¿vale? Encantado de estar aquí. Lo que sea, pues me escribís y yo estoy al quite. Al final del seminario, pues vemos las preguntas. Yo hago un simposio y online, ¿no? Tenéis la parte de preguntas y respuestas o el chat para lo que os haga falta, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Fernando, todo tuyo. Venga, muchas gracias, Roberto. Un abrazo hasta ahora. Nada, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Feedly, como ha comentado Roberto. Es una herramienta de la que ya he hablado en algunos webinars que hemos ido haciendo. Ayer en concreto estuvimos hablando de distintas herramientas para temas de teletrabajo, para ver cómo podemos teletrabajar desde casa, desde donde sea, en la playa, ahora el que tenga la suerte que se pueda ir y coger unos días de vacaciones o en la montaña, ¿vale? Y es una herramienta interesante que yo creo que merecía la pena tratarla con independencia y bueno, pues ese es el objeto de hoy. Simplemente por comentaros, ya me ha presentado Roberto, entonces no voy a entretener aquí, solamente deciros que independientemente de que tengamos una sección de preguntas y respuestas hacia el final del webinar y evidentemente podáis consultar cualquier duda que tengáis, tenéis mi enlace desde aquí a LinkedIn. La presentación además se va a subir también a la web junto a la grabación del webinar, con lo cual vais a tener el material accesible. Y para cualquier duda que podáis tener o lo que necesitéis que se vaya más allá de lo que hablemos hoy, pues ahí tenéis el enlace y estoy a vuestra disposición. Os voy a resumir un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, al fin y al cabo hoy vamos a tratar una herramienta en concreto, pero bueno, como esta herramienta está basada en un formato, en un protocolo específico, sí que os quiero empezar contando qué es esto del RSS, que es en lo que se basa Feedly y otras herramientas como Feedly que hacen lo mismo. Entonces os voy a contar un poquito en qué consiste exactamente esto, qué particularidades tiene o en qué se basa y realmente para qué nos sirve, por qué utilizar
herramientas de este tipo para gestionar información, para acceder a fuentes documentales que nos puedan servir pues, para distintas tareas. Luego, evidentemente, vamos a ver ya qué es lo que es Feedly. Os voy a contar cuáles son las principales características de esta herramienta, los usos que tiene, algunas particularidades también para que la podáis usar. Y como hoy vamos a dedicarle este tiempo solamente a esta plataforma, lo que voy a hacer es conectar el navegador para que pueda enseñaros por dentro un poquito cómo funciona, cuál es el panel de control, cuáles son las funcionalidades principales, cómo podéis añadir fuentes, cómo podéis gestionar esas fuentes en distintas categorías para poder organizar la información de forma para que no lo tengáis todo en un cajón desastre, sino que al final esté todo clasificado y ordenado y realmente sirva para lo que tiene que servir, que es ahorraros tiempo en el acceso a esta información. Y entonces le vamos a dedicar esa parte a eso, a ver la herramienta tal y como es y a ver cómo podéis añadir distintas fuentes. Y bueno, no me voy a detener ahí, pero sí que os he dejado en la presentación, como se va a subir, como os decía, sí que os he dejado en la presentación otras herramientas que también son gestores de RSS que hacen lo mismo que hace Feedly, con ciertas particularidades, porque siempre me gusta decir esto, ¿no? Cuando hablo de herramientas, yo os traigo una opción porque, bueno, es la que conozco mejor, he trabajado con ella durante bastante tiempo, me gusta cómo funciona, creo que tiene muchas ventajas, pero no significa que sea la única en el mercado. Entonces es bueno que sepáis que existen otras alternativas también que están a vuestro alcance y bueno, simplemente os he dejado una diapositiva con 2 o 3 opciones más para que le echéis un ojo si queréis. Y una última página de enlaces útiles, porque, bueno, como yo lo que os voy a contar aquí, al fin y al cabo, está limitado por el tiempo que tenemos. Si os queda realmente al final el gusanillo de saber más de la herramienta, de querer profundizar, creo que es útil pues, poder facilitaros ciertos enlaces a tutoriales, a guías y tal, para que podáis profundizar en las opciones que trae la herramienta, en las que ahora no nos va a dar tiempo, como es lógico, en una hora de verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa última página está orientada a que tengáis algo de información para poder continuar por vuestra cuenta y poder conocer más a fondo Feedly y las opciones que tiene el formato RSS para que os puede servir. Si bien es cierto que Feedly es una herramienta bastante sencilla, la vais a poder ver y que tiene poca complicación en el momento que hagáis las 3 o 4 tareas básicas para lo que es añadir la información o gestionarla, luego es ya acceder a las fuentes y acceder a los contenidos, ¿vale? Bueno, creo que es interesante que lo tengáis. Empezamos por qué es esto de RSS, ¿no? No sé si es un formato que son unas siglas que os suenen o a lo mejor no lo habéis escuchado nunca. Yo creo que viendo este iconito que os pongo aquí seguramente sí que os sonará haberlo visto alguna vez en este formato en otro, ¿no? Ese iconito naranja con esa señal. Bueno, las RSS son al final las siglas de... Se le llama de 2 formas distintas, ¿no? Really Simple Syndication o incluso Right Size Summary. En el fondo, con lo que os tenéis que quedar más allá de lo que es la sigla o el significado es realmente qué es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un formato que sirve para que desde un sitio web se pueda difundir el contenido de forma dinámica o de forma... tipo real no sé si es la palabra, ¿no? Pero bueno, de forma dinámica, es decir, el contenido se actualiza en ese sitio y vosotros lo recibís o lo podéis acceder directamente desde una herramienta como es en este caso Feedly, que es la que vamos a ver, ¿vale? Entonces es un formato de difusión de información que al final la piedra angular está en que se va a estar actualizando automáticamente sin que vosotros tengáis que estar haciendo nada. ¿Qué es lo que conlleva esto al final? Bueno, pues que nos va a permitir seguir distintas fuentes de información que utilizan este sistema sin que tengamos que estar accediendo a las mismas. Es decir, no vamos a tener que estar entrando en 10, 15, 20 blogs o periódicos, revistas digitales, portales, web en general, sino que vamos a tener que acceder únicamente a la herramienta que haga esto y desde ahí vamos a tener todo ese contenido actualizado. Esa es la idea que hay detrás de todo esto, ¿no? Es un formato que yo personalmente creo que está cayendo como un poco como en desuso. Hace unos años quizás lo habríais escuchado hablar mucho más del RSS, estaba prácticamente en toda la web, ese iconito que os he puesto era muy visible, era muy fácil acceder a las fuentes de información y sin embargo parece que en los últimos años está cayendo un poco como que, bueno, que no se está utilizando tanto. Sigue estando presente en muchos sitios web, lo que ocurre es que no está tan visible, no está tan accesible. Luego lo vamos a ver en algunos ejemplos que os voy a poner. Que la web lo tiene, pero simplemente no está accesible al usuario. Tienes que saber que por detrás hay un sistema RSS para poder utilizarlo. Hombre, es una pena porque realmente es un formato que nos permite ahorrar mucho tiempo
y es muy ágil para la gestión de información. Pensad que si en vuestro trabajo o en vuestro día a día, incluso a nivel personal, accedéis a través de distintos sitios web a información o consultáis información en distintos sitios web, pensad la cantidad de tiempo que podríais ahorrar si al final tenéis toda esa información en un único lugar organizado y accedéis desde ahí. Incluso si esa herramienta además os está informando de cuándo hay un contenido nuevo y no tenéis que estar entrando en la web tal o cual para ver si ha publicado algo o no. Por ejemplo, en los blogs, ¿no? Bueno, tú puedes seguir distintos blogs, pero tienes que estar entrando en el blog para ver si hay algo publicado, mientras que la herramienta está recopilando la información a través de este formato y ya te está mostrando lo nuevo que hay. Lo antiguo ya lo has leído, no te hace falta, ¿vale? Entonces, bueno, es cierto que últimamente parece que está cayendo un poco, lo están dejando un poquito de lado. Yo sigo pensando que es una herramienta muy útil, que es un formato muy útil, y creo que cuando profundicemos ahora lo vais a ver, ¿vale? Vais a ver las posibilidades que tiene. Que os quedéis con la idea de que cuando hablamos de RSS también solemos hablar de feeds o de canales RSS. Y esos canales en el fondo no son más que archivos en donde estamos teniendo pues la información que esa web comparte con nosotros, con la información que esa web, para la que esa web utiliza los RSS. Dentro de esos canales y de esos feeds, además, podríamos decir que están distribuidos como en piezas o en ítems, ¿vale? que son las distintas piezas de información a las que nosotros estamos accediendo. Esto, que puede sonar un poquito confuso, en el fondo no lo es. Si pensáis en un periódico, pues bueno, un feed de información pueden ser las distintas secciones que tiene ese periódico y cada uno de los ítems es una noticia, ¿vale? Con lo cual, la idea es bastante simple. Luego, evidentemente, la información nos extrae cierta información, pues vamos a ver el titular, vamos a ver una pequeña descripción, un extracto, podemos ver incluso en algunos casos la información del autor de esa pieza, la hora en la que se ha publicado, ¿vale? Y por supuesto, siempre vamos a tener también la URL en donde está realmente esa información, es decir, lo que va a hacer los RSS es darnos esa pieza, pero nosotros la vamos a leer dentro de una herramienta, que en este caso es Feedly, pero siempre vamos a tener la posibilidad de irnos a la fuente original y leer la noticia completa, ¿vale? Así que siempre vamos a tener ese acceso ahí. Entonces, bueno, pues así es como se organiza un poquito este formato. Como decía, un ejemplo, por poneros, ¿no? En la web de un periódico como puede ser, por ejemplo, El País, pues si entráis en la sección de RSS, vais a ver que tenéis las distintas ediciones, la parte de España, Cataluña, América, Brasil, los titulares, hay muchísima más clasificación, ¿vale? Esto es solamente una captura de pantalla. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a saltar directamente a la web, voy a cambiar el formato de compartir y os voy a compartir directamente la pantalla para que pueda saltar al navegador y lo voy a ir mostrando, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, esto sería, ¿vale? Esto sería, como os digo, la parte, por ejemplo, del país, ¿no? Y aquí tenéis, pues, fijaos, las distintas secciones, ¿vale? Y cada uno de estas entraditas es un feed o un canal RSS, que os decía antes, cada uno de ellos. Vosotros podéis suscribiros individualmente, no a las noticias completas de todo lo que publique el periódico, sino individualmente a los feeds o los canales que os interesan de verdad y no tener que estar accediendo a todo, ¿vale? Porque, bueno, simplemente por una cuestión de filtrar, ¿vale? Otro caso, pues, bueno, esto sería en cuanto a lo que son, digamos, el canal y los distintos canales, los distintos feeds que tenéis. Luego os decía que están divididos en ítems, o en piezas, ¿no? Pues fijaos, en el caso de que os suscribierais aquí, no me acuerdo mismo exactamente qué sección era, si la nacional y tal, bueno, pues ¿qué es lo que os va a mostrar la herramienta? Pues las distintas noticias que están dentro de ese canal, ¿vale? Como os decía antes, ¿qué os va a mostrar? Bueno, pues tenéis un titular, tenemos una descripción, aquí en este caso nos muestra también la hora, cuánto tiempo hace que se ha publicado, en algún caso veis también que aparece el autor de esa pieza. Esto es lo que a nosotros nos va a interpretar la herramienta, en este caso Feedly, para ver realmente, para acceder realmente a la información, que es lo que queremos, ¿vale? Otro ejemplo, en la web, por ejemplo, de RTV, ¿vale? Aquí está un poquito más escondido el acceso a los RSS, pero si entráis, pues veis lo mismo, tenemos una sección de noticias, deportes, noticias más deportes, ciencia y tecnología, cultura. Bueno, luego se puede ir directamente por comunidad, dependiendo del interés que tengamos, pues lo que haremos es pinchar en uno de estos enlaces y nos llevará directamente a la URL que necesitamos para acceder a los feeds. Todo esto lo vais a ver, lo vamos a ver luego en lo que es la gestión de la herramienta, lo vais a poder ver con más detalle, pero para que veáis cómo se organizan esos canales o esos feeds a los que nosotros nos vamos a suscribir para recibir la información, ¿vale? Una vez que nos suscribimos, por ejemplo, a RTV, pues nos escribimos a noticias,
Pues en el caso de Feedly, pues como veis, esta es la información que nos va a devolver actualizada. Estas son las últimas noticias que se han publicado. En este caso la vista es distinta de la de antes. La de antes era una vista más de tarjeta, donde incluso podíamos ver una imagen de cabecera o de portada, digamos, de esa noticia. En este caso es una vista más de titular, ¿vale? Luego os voy a contar también cómo se pueden cambiar esas vistas en Feedly y qué ventajas tiene cada una de ellas, ¿vale? Pero en este caso, como veis, bueno, pues básicamente lo que tendríamos sería un titular y un pequeño extracto de la noticia, que pues será la primera línea y media o dos líneas, ¿vale? Y con eso pues tendríamos el acceso en concreto al apartado de noticias dentro de la web de RTV. Otro ejemplo, imaginaos que queréis utilizar Feedly o queréis utilizar un lector de RSS, por ejemplo, pues para acceder a licitaciones o a cualquier tipo de oferta pública de empleo y demás. Bueno, pues tendréis que entrar en la web de la administración que es correspondiente, ¿vale? Y buscar lo mismo, buscar los canales RSS, que aquí sí están más visibles, tienen una pestaña propia, como podéis ver aquí arriba en el menú. Y bueno, pues está dividido en distintos canales de nuevo o distintos feeds, ¿vale? Que en este caso pues son las licitaciones de obra, las de suministros, las de servicios, las de concesiones, pues evidentemente te suscribes a la que te interesa o a todas, si te interesan todas, ¿vale? Pero en este caso estaría dividido, ¿vale? Si os suscribís aquí, pues si os fijáis, por ejemplo, en este caso, un ejemplo que podría ser el de los servicios. Bueno, pues estas serían las últimas licitaciones que habrían salido, los últimos concursos que habrían salido, y aquí los estaréis recibiendo en Feedly conforme salen, ¿vale? En este caso aparecen en gris porque ya tienen antigüedad. Si os fijáis a la derecha del todo, ¿vale? Aparece que está hace 4 meses, 6 meses, o sea que, ¿vale? Estas no son actuales, pero bueno, el caso es que según se fuera publicando, lo estaríamos recibiendo en Feedly, estaríamos accediendo, pues, en el momento que accediéramos a la herramienta, pues tendríamos acceso a ese nuevo contenido, ¿vale? Otro ejemplo distinto, pues imaginaos que vais a utilizar la herramienta o queréis utilizar la herramienta para acceder a ofertas de empleo, ¿eh? Bueno, pues tendréis que buscar un portal en el que normalmente la mayoría lo van a permitir, el formato RSS, y buscar esa pestaña de nuevo, en este caso sería Tecnoempleo, y acceder directamente a las ofertas o al feed o al canal RSS de la provincia que os interese, ¿vale? Pues aquí estarían clasificados todos, tenéis una captura de pantalla, pero salen todas las provincias y ya lo que haréis es pinchar directamente en el enlace de una de ellas y copiar la dirección. Luego esto lo vamos a ver cuando ahora os enseñe cómo funciona la herramienta por dentro, pero para que os quedéis con la idea, ¿vale? Al final, imaginaos que nos suscribimos dentro de Tecnoempleo a las ofertas en concreto de Sevilla, bueno, pues esto es lo que estaríais viendo, ¿vale? Esta porque se publicó hace 19 horas, hace 4 días, ¿vale? Lo mismo, Feedly lo que nos va a mostrar es el extracto, ese ítem, ¿vale? Cada una de esas ofertas es un ítem y lo que nos va a mostrar, bueno, pues el título de la oferta, una descripción, el tiempo de publicación, ¿vale? Dependiendo de la información que agreguen al portal. Esto, claro, evidentemente el portal tiene que funcionar con el sistema para que podáis acceder, ¿no? Si os fijáis cuál es la diferencia al final o qué es lo que nos aporta esto de las RSS, bueno, pues como os decía antes, la diferencia está en que sin este sistema nosotros tenemos que estar accediendo individualmente como usuarios a cada una de esas fuentes. Tendríamos que, pues si leemos periódicos, 3 o 4 periódicos distintos, pues tenemos que entrar en cada uno de esos 3 o 4 periódicos. Si vamos a leer varios blogs, pues tenemos que entrar en los blogs. Si queremos consultar licitaciones o concursos, tenemos que estar en los portales. Esas fuentes hay que estar entrando individualmente una por una, ver si hay el contenido nuevo, dónde está ese contenido y consultarlo. En cambio, con el formato RSS el proceso se invierte. Lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta, ese gestor, y estamos añadiendo las fuentes a ese gestor para que todas esas fuentes vayan hacia la herramienta, Feedly, y nosotros directamente recabemos la información ahí. Con lo cual, pensad, si consumís mucha información, si tenéis que estar accediendo a muchos portales porque seguís muchos blogs, porque leéis todos los periódicos, porque os interesa el tema de las ofertas de empleo, de las licitaciones o de lo que sea, pues pensar el tiempo que se puede llegar a ahorrar si lo gestionamos todo en una única plataforma y solamente tenemos que acceder a ella, la tenemos bien organizada. Es un ahorro de tiempo considerable. Yo lo digo porque lo utilizo habitualmente para distintos fines y tiene mucha comodidad, ¿vale? Tiene mucha comodidad. La duda aquí será, bueno, si al final dependemos de ese formato, que es el RSS, ¿qué hacemos para poder localizar la fuente? En algunos casos he comentado que está más visible, pero en otros no tanto. Bueno, hay varias opciones, ¿no? O dos opciones. La primera es que, bueno, si hay un acceso ya directo es muy fácil,
¿Por qué? Pues lo único que tenemos que hacer es entrar en la web que queremos seguir, le damos al botoncito que hemos visto de RSS o al iconito o lo que sea y copiar esa URL. Bueno, aquí el formato es muy sencillo. En caso de que, esa opción no exista, pues tenemos un poquito que buscárnosla, ¿no? La realidad es que la mayoría de los sitios web de hoy, sobre todo si están hechos con herramientas como con gestores de contenido como WordPress, por ejemplo, las RSS las traen implementadas ya por defecto, o sea que prácticamente lo único que hay que hacer es coger la URL del sitio, del dominio, y pegarlo en la herramienta y ya la herramienta lo va a localizar. Pero bueno, si lo queremos, si por lo que sea no lo localiza de ese modo, hay un truquito, ¿vale? Que implica, bueno, mirar un poquito el código de la web, que ahora os voy a mostrar cómo funciona, pero que es bastante sencillo. En ese caso, pues tenemos que entrar en esa web, tenemos que ver el código fuente y buscar esas siglas RSS y copiar la URL que aparece. Os lo voy a mostrar si queréis para que veáis que no tiene mayor complicación, pero vamos a abrir otra vez el navegador. ¿Me podéis confirmar? ¿Veis el navegador, verdad? Ahora mismo estáis viendo de nuevo las RSS del país. Lo digo porque tengo compartida la pantalla por confirmar que estoy compartiendo no solo el PDF, sino también el navegador. Vale, perfecto. Me decís por el chat que sí. Genial. Vale, bueno, pues en el caso de, os decía, por ejemplo, en el país, ¿vale? Esta es la sección de no... Voy a irme a la home, simplemente. ¿Vale? Si os vais a la home, normalmente suelen estar estos enlaces, suelen estar en el pie. Entonces, si os vais al pie del periódico, de la web, ¿vale? Veis que aquí, abajo en el pie, la publicidad, pone RSS, ¿vale? Entonces, simplemente pinchando aquí, ya vais a la web, a la página que os he mostrado, ¿vale? Donde tenéis aquí ya los distintos canales y ya lo único que tendréis que hacer es copiar esta URL o pinchar. Si pincháis en esta URL, se va a abrir una cosa que asusta, ¿vale? Pero olvidaos de esto. Esto es simplemente, aquí está la información, pero a vosotros esto no sirve de nada. Lo que os sirve es la URL. Es decir, lo que tenéis que copiar al final es esto, ¿vale? Y ahí es donde está esa URL de portada o esa URL del canal que sea, de América, de lo último, ¿vale? Entonces, lo que a vosotros interesa es la URL. Eso es lo que le vamos a dar luego a la herramienta. Os voy a mostrar después cómo se hace, ¿vale? Y no tiene complicación ninguna. ¿Cómo lo haríamos? Decía, bueno, aquí ya veis que está accesible, se busca el botón y ya está, ¿vale? Imaginaos que, bueno, pues que no lo tenemos, que no tenemos el acceso, que hay que buscarlo un poquito por nuestra cuenta. Bueno, pues yo sé, en el caso, por ejemplo, vamos a poner, por quedarnos aquí, por ejemplo, con más empresas, por poner el ejemplo de la propia web, ¿vale? Simplemente copiando la URL os lo va a dar, pero bueno, por enseñaros ese truquito, en el caso de imaginaos de que estáis buscando las RSS, no la encontráis. No tiene mucha complicación, ¿vale? Le daríamos al botón derecho del ratón, lo único vamos a ver el código fuente de la página y aquí lo que vamos es a buscar las RSS. Vamos a darle a control F para que se nos abra aquí la ventanita de búsqueda, ¿vale? Y buscamos RSS y fijaos, bueno, esto no es lo que estamos buscando, sino que nos vamos al tercer resultado, lo veis aquí, ¿vale? Y aquí lo que nos está diciendo ya, RSS, tal, href. Este enlace son los feeds, ¿ves? Que además lo pone más empresas.c/feed. Si copiamos esta URL y la añadimos a la herramienta, ya nos va a suscribir a los feeds. Lo que va a hacer es que nos va a mostrar toda la información que se está publicando en la web, en la agenda de más empresas, en fin, toda la información que se está publicando ya directamente, pues nos va a llegar a través del feed, ¿vale? Con lo cual vamos a tener el acceso desde ahí. Ya digo, es un proceso un poquito más feote que directamente darle al botón, pero no tiene más complicación. Es ver el código fuente, buscar RSS y copiar la URL que os aparece. En este caso, esto es muy habitual en muchos sitios, que además os permite incluso suscribiros a los RSS de los comentarios, ¿vale? En caso de que tengáis, por ejemplo, un blog, pues a lo mejor os puede interesar, ¿vale? Esto es muy secundario, porque hoy en día los blogs, si os queréis suscribir a un blog, ya automáticamente os va a permitir, directamente cuando escribís el mensaje, digamos, el comentario que queréis hacer, os va a permitir suscribiros normalmente por correo. Entonces, bueno, un poquito secundario, pero lo vais a encontrar también. Pero la URL que os interesaría en este caso sería esta, ¿vale? Pues esto es un proceso que podéis hacer en cualquier página y vais a encontrar que la mayoría de ellas lo tienen por defecto implementado, incluso aunque no estén mostrando el botón, ¿vale? Entonces, de ese modo, pues ya veis que de una forma o de la otra vais a poder acceder a la fuente y no vais a tener problemas. Y ahora en la herramienta os voy a mostrar exactamente qué es lo que hacemos con esa fuente o qué es la información es la que nos da y cómo la organizamos, ¿vale? En el caso de que, porque claro, no todos los sitios utilizan al final el RSS, hay algunos sitios que directamente no lo utilizan y vais a encontrar que no hay canal al que suscribirse. Hay una herramienta que yo me enteré de ella hace poco,
es un poco, no es que sea experimental, pero bueno, es un desarrollo personal, entonces está teniendo bastante éxito y está un poquito saturada, pero bueno, hasta ahora funciona bien, ¿vale? Y esta herramienta lo que permite es que a determinados sitios que no tienen de por sí fuente RSS, nosotros nos podamos suscribir. Lo que hace la herramienta es crearnos como un feed. ¿Qué es lo que pasa? Que está limitada a estos sitios que veis aquí. Entonces, bueno, a lo mejor os va a servir en algunos casos, pero no en muchos no. ¿Casos en los que sí os va a servir? Bueno, pues si queréis, por ejemplo, hacer un seguimiento a través de Twitter, de YouTube, que quizás son redes sociales que sí que estáis más habituados, Vimeo, incluso Instagram, ¿vale? Ya a lo mejor para SoundCloud, que es temas de podcast y demás, pues a lo mejor ya se queda un poco más secundario, Twitch, que es para temas de retransmisiones en directo, bueno, hay sitios que a lo mejor no suenan y no utilizáis, ¿vale? Pero yo creo que Twitter, YouTube e incluso Instagram, si en algún caso queréis suscribiros, pues fijaos, lo único que tenéis que hacer aquí es añadirle a esta herramienta, lo único que tenéis que hacerle es añadirle el nombre de usuario de Twitter, por ejemplo, de Instagram, y dándole al botón que aparece en la derecha de Get RSS Feed, ahí lo que hacéis ya es que os va a dar esa URL de seguimiento, y con esa URL os vais a Feedly, la pegáis y ya. ¿Vale? Imaginaos, por ejemplo, que queréis hacerle un seguimiento a una serie de perfiles de Twitter en concreto, pues no queréis estar entrando en Twitter y yendo al perfil y viendo lo que está publicando. Pero si seguís uno, pues bueno, vale, vais a Twitter, abrís el perfil en concreto y lo seguís. Pero si seguís varios, tenéis que estar haciendo esa labor todos los días de meteros y de meteros en 4 o en 5 perfiles. Imaginaos, por ejemplo, poneros un ejemplo de esto para que puede ser pues, para monitorización a lo mejor de marcas que tenéis de vuestra empresa, que tenéis distintas marcas y las queréis monitorizar por una cuestión de auditoría o lo que sea, porque queréis hacer un seguimiento de la competencia y no vais a estar entrando individualmente en los perfiles, pues bueno, los ponéis aquí, añadís los RSS y los metéis en Feedly y tenéis las publicaciones directamente en Feedly. No tenéis que salir de ahí, no tenéis que estar entrando en Twitter. ¿Vale? Lo mismo con YouTube, si seguís un canal concreto, pues en fin, es una cuestión simplemente ya del uso que le queráis dar, ¿vale? Pero que sepáis que esta herramienta os va a permitir, bueno, pues implementarle esas RSS a algo que en principio no lo utiliza, ¿vale? Está bastante bien. Está enlazada la herramienta, todas las capturas que os pongo, lo digo para que lo sepáis cuando descarguéis, si os va a interesar descargaros la presentación cuando se suba a la web, todas las capturas están enlazadas, ¿vale? De forma que esta herramienta, por ejemplo, pues simplemente si pincharéis en la captura, ¿veis? Aparece la URL por detrás, o sea que pinchando simplemente en la slide cuando descarguéis la presentación vais a poder acceder a la herramienta, ¿vale? Lo digo por si queréis saber cuál es el enlace, pues que sepáis que está directamente aquí, ¿vale? Bueno, dicho eso, entonces al final, ¿qué es Feedly? ¿No? Que es de lo que venimos a hablar hoy. Bueno, pues Feedly es un gestor de RSS, ¿no? Lo que os va a permitir es ordenar toda esta información que os estoy comentando para que sea lo más accesible posible y para que lo podáis tener de la forma más organizada. ¿Para qué? Para que os ahorre tiempo, ¿vale? Para que os ahorre tiempo en consultar pues, noticias, artículos, como decía, ofertas de empleo, licitaciones, concursos, ¿vale? Siempre, evidentemente, como hemos hablado, que esos portales web utilicen este sistema, ¿vale? Para lo que ya os he comentado, cómo podéis ver si se utiliza, simplemente accediendo o bien directamente desde el botón, que entonces está muy claro, o si no, como decía con el truquito este de accediendo al código fuente, buscando RSS y copiando la URL, ¿vale? Al final, Feedly además lo que nos va a permitir, y el gran valor está en que todas esas fuentes de información que le estamos agregando, las vamos a poder organizar nosotros como queramos, le vamos a poder poner nombres por categorías, pues imaginaos, pues yo ahora lo vais a ver, ¿no? Lo tengo organizado, bueno, pues tengo blogs que sigo de temas de TIC, de tecnología, otros específicos de SEO, de posicionamiento, tengo temas de periodismo, licitaciones, también tengo metido varios portales ahí, bueno, pues lo tengo organizado. ¿Por qué? Pues porque de ese modo, cuando yo entro, dependiendo del tiempo que tenga, me voy a la información que me interesa en ese momento o no. No está todo mezclado y ahora yo no distingo lo que era un tipo de... No, lo tengo todo clasificado y yo digo, tengo poco tiempo hoy, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, pues hoy es que me interesa buscar información porque tengo que publicar algo de temas de SEO, bueno, pues me voy a los blogs que estoy siguiendo en SEO y veo los artículos nuevos por si algo me sirve. ¿Vale? O, oye, que es que voy a ver la licitación, a ver qué ha salido, si nos podemos presentar algo, bueno, pues me voy directamente al apartado, pero no tengo que pasar por toda la pregunta de información, sino que me voy a lo que me interesa. Esa es la gran ventaja que nos da la herramienta, ¿vale? Sobre lo que es consultar la fuente individualmente. Siempre me gusta poneros, cuando hablo de herramientas, siempre me gusta, bueno, una de las grandes preguntas siempre, bueno, pero esto es gratis, ¿cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me permite? Bueno, entonces, aunque no me gusta detenerme en esto, porque al fin y al cabo siempre lo podéis ver con más calma, pero que sepáis que es una aplicación, es una plataforma gratuita. La versión gratuita además es amplia, es decir, que estamos hablando, si no recuerdo mal, que te permitía hasta 100 fuentes, o sea, añadirle 100 fuentes de información.
Pero bueno, si a alguien se le quedara corto y tuviera que pasar alguna versión más, pues la Pro, por ejemplo, ya, que sería la más básica, ya estamos hablando de hasta 1000 fuentes. O sea, fijaos, 1000 fuentes son muchas fuentes, ¿eh? Que si tenéis que consultar 1000 fuentes diarias o 300 o 400 fuentes diarias, hay que echarle tiempo. Bueno, en caso individual es complicado, pero para gestión de equipos, por ejemplo, sí puede ser. Si tenéis dentro de la empresa, sois varias personas y sois varias las que tenéis que estar haciendo información, pues a lo mejor es que si hay 15, 20, 30 personas trabajando, pues cada uno tendrá su paquete de fuentes y en esos casos sí nos podemos encontrar con que, oye, pues que hay que añadirle muchísima origen a la información, muchísimas fuentes, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis planes avanzados para eso, ¿eh? No me voy a detener mucho más porque, bueno, el resto de funcionalidades están sobre todo la gestión de equipos, la posibilidad de crear como tableros colaborativos, gestionar equipos de acceso a la información, pero en el fondo con una cuenta pueden acceder varias personas, es decir, en fin, es un usuario y contraseña y en el fondo dentro de un equipo bueno, de trabajo, pues bueno, es una cuenta en la que se puede, es colaborativa, digamos, ¿no? Pero bueno, si os interesa el caso o veis que hay alguna funcionalidad en concreto de sincronización incluso con otras herramientas, que es verdad que hay algunas sincronizaciones que te permite, que solo te permiten las versiones de pago, bueno, pues tenéis toda la información aquí. Aparte de la captura de pantalla, tenéis el enlace abajo también para poder acceder ya a toda la información completa de los distintos planes, ¿vale? Pero como digo, la gratuita, yo creo que por lo menos para empezar vais a tener de sobra. Algunas características o particularidades, ¿no?, de Feedly que a mí que me gusta resaltar o que creo que es interesante que tengáis en cuenta. Bueno, la primera es que la verdad es que la herramienta, a pesar de que está en inglés, y esto sí que sería una desventaja para algunas personas, es bastante sencilla. Es decir, como todo, la herramienta tiene muchas opciones, tiene muchas posibilidades, pero al final no dejemos que eso nos abrume. Las 4 o 5 opciones, digamos, básicas son muy fáciles de entender cómo funcionan, de aprender, y en el momento que las tienes dominadas es que el resto lo normal es que no lo utilices o lo utilices de forma muy ocasional, con lo cual aunque la herramienta haga muchas cosas, a lo mejor la mayoría tú no las necesitas, con lo cual ya digo que aunque esté en inglés, eso no debería ser un problema. Tiene un funcionamiento que es bastante fácil. Luego además es verdad que, como os decía, la versión gratuita tiene recorrido. O sea, no estamos hablando de una herramienta que vais a pillar, vais a empezar con la versión gratuita y os vais a dar cuenta a los 3 días de que tenéis que pasar ya por caja y a lo mejor un desembolso importante, que tampoco lo es en este caso, ¿vale? Habéis visto los planes y me parece que eran 6, 8 dólares, está en dólares, que si no recuerdo mal, al mes. Estamos hablando de una cosa asequible, pero bueno, en algunos casos es verdad que hay herramientas que el periodo gratuito o la versión gratuita está muy limitada y la gente al final se enfada, ¿no? Porque empieza a utilizar y dice que esto en el fondo lo gratis no me sirve de nada, hay que pasar. Bueno, en este caso la verdad es que la versión es bastante amplia y en cualquier caso, si tenéis que pasar, habéis visto que también es una herramienta asequible y en el fondo tienen que vivir de algo. Luego también una gran ventaja que tiene es que el diseño es muy cómodo, ¿vale? Es un diseño muy cómodo, vais a ver que lo tenéis todo organizado a la izquierda, una columna para las distintas características, para las distintas secciones o temas de los que queréis agrupar información, y luego en el centro está el grueso de todo, que son los distintos artículos, noticias o lo que sea que habéis añadido, ¿vale? Entonces es un panel muy limpio, muy sencillo, donde tenemos una columna izquierda y la información central, no tiene más. Esto ya son opciones, configuración, que una vez que las hayamos tocado no vamos a volver a tocar. Otra gran ventaja es, y esto, aunque bueno, es verdad que ya no es una diferenciación, ¿vale? Prácticamente todas las plataformas tienen que funcionar así, que ya es indispensable. Pero bueno, que sepáis que tenemos también versiones móviles, aparte de lo que sería la versión web. No es una herramienta de escritorio, no hay que descargarse nada, sino que directamente funciona en el navegador, pero sí que tenemos versiones para móviles. Y además son muy buenas. En el caso concreto de la de iOS, que es la que yo utilizo, es muy intuitiva, es muy sencilla y el acceso a la información es rapidísimo. Con lo cual es una herramienta que al final estás consultando muchas veces al día, porque en pequeños periodos de tiempo donde tienes un momentito, pues es muy fácil abrirla y al final estás viendo los titulares de la información que te interesa y estás accediendo, ¿vale? Entonces es una herramienta muy interesante. Yo os recomiendo, si vais a probarla, que aparte de probar la parte de escritorio, os la descarguéis también en móvil y lo comprobéis cómo funciona, porque además, bueno, por supuesto, está sincronizado. Entonces, claro, lo que ya estás consumiendo, lo que ya estás viendo en la versión de web, pues evidentemente en la versión móvil, si te has leído un artículo, pues ya no te aparece, si no, no redunda la información, pues si no, tampoco tendría sentido, ¿vale?, que estéis leyendo la información en un lado y te vuelva a aparecer en otro dispositivo. Está todo sincronizado. Tenéis además distintos tipos de vistas. Esto lo he comentado antes y habéis visto en las capturas que os he puesto que en un lado salían tarjetitas con unas fotos, en otro salían titulares, ¿vale? Esos tipos de vistas no están, aparte de una cuestión de gusto, realmente es importante que los valoréis y que veáis cómo se muestra cada uno,
porque al final es una cuestión de ahorro de tiempo. Ejemplo, yo que accedo bastante y que al final entro varias veces al día y que a veces tengo prisa y tengo que consumir la información rápido porque, bueno, porque lo que estoy buscando es algo muy concreto, utilizo mucho la versión de simplemente de titulares, lo que me muestra, que lo habéis visto en las capturas. Lo que me está mostrando es el titular de la información. Si el titular no es lo que estoy buscando, yo estoy pasando continuamente, estoy haciendo scroll y estoy pasando. No estoy pinchando para ver el desarrollo de una noticia, de tal y de cual. No, yo lo que quiero es una vista titular muy rápida donde yo me pueda quedar si me interesa o no me interesa, ¿vale? Si voy con más tiempo, pues a veces lo que me interesa a lo mejor es ver incluso el artículo completo, también es otra de las vistas que tiene, porque bueno, yo veo el titular, veo el extracto, no el extracto, sino ya el artículo completo y empiezo a leer. ¿Qué me interesa? Pues sigo. ¿Qué no me interesa? Paso directamente al artículo siguiente. Tenemos además atajos de teclado, que son la J y la K para el artículo anterior, artículo siguiente, con lo cual estoy continuamente pues, pasando de un artículo a otro. Entonces, ya os digo, estos tipos de vistas no están ahí porque sí, sino porque al final es una cuestión de cómo accedemos a la información, del tiempo que tenemos, de la prisa que tenemos, y dependiendo de una cosa o de la otra, pues cambiaremos la vista y la pondremos más bonita, más visual, más con su imagen, o la imagen me da lo mismo, paso el titular. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar también cómo va eso. Otra ventaja que tiene, otra particularidad es que si tenemos muchas fuentes añadidas, puede ocurrir, añadimos un blog, añadimos otro, tal, puede ocurrir que en determinados momentos pues, ciertos blogs pues, mueran o no, ya se dejan de administrar o simplemente que se espacien mucho las publicaciones. Bueno, pues Feedly nos avisa, nos dice nos dice también cuando una fuente ha cambiado, por lo que sea, a lo mejor ha cambiado el dominio de la web, un dominio distinto, con lo cual esa URL que le pusimos pues ya no sirve porque ese dominio ya no existe. Entonces nos avisa, o bien nos avisa cuando el contenido está obsoleto, cuando ese blog o esa URL ha dejado de publicar o está publicando pues, a cada 3 meses, cada 4 meses. Es simplemente una cuestión de los que somos un poco tiquismiquis con la organización de la información, de decir, bueno, tengo metidas 50, 60 fuentes y resulta que hay 15 o 10 o 8 que ya no publican. Bueno, pues las voy a quitar y voy a buscar otros blogs alternativos, otras fuentes alternativas que me ofrezcan la misma información, que me ofrezcan información de ese tema, pero que sí que estén publicando, porque al final para tener fuentes que no publican, ¿verdad? A lo mejor no te estorba y las tienes ahí y ya está, pero bueno, como lo que yo quiero es al fin y al cabo acceder a la información, pues lo que me interesa es que se esté publicando, entonces pues lo voy renovando, ¿vale? Y luego también tenéis la posibilidad de guardar los artículos o los distintos ítems, distintas piezas, las noticias y demás, para leer más tarde. Una de las particularidades que tiene la configuración de Feedly, que viene por defecto, es que los artículos, según vas pasando de ellos, esos ítems, de esas fuentes que añadimos, según vas pasando por ellos, se desmarcan, digamos, o aparecen como leídas. Con lo cual, la próxima vez que entremos en la herramienta, ya no nos va a salir. Ya ese artículo no nos va a salir. ¿Por qué? Porque el objetivo de Feedly, al fin y al cabo, como os decía, es, hombre, ahorrarnos tiempo y facilitarnos la información nueva. Si al final yo todos los artículos que ya me he leído los dejo que estén ahí, pues imaginaos, si tenemos un sitio que publica, como tengo algunos, que publican 15 o 20 piezas al día, pues imaginaos si me salen las 15 o 20 de ayer, de antes de ayer, que ya están leídas, más las nuevas de hoy, más las de mañana, pues me monto pues 200, 300 artículos por ahí para nada, porque la mayoría ya los he repasado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que se marcan como leídos. Alternativa, si quiero conservar alguno de ellos, no pasa nada, le voy a guardar para después, para leer luego, y se me queda en una carpeta aparte y esos artículos se quedan guardados ahí y no van a desaparecer de ahí aunque yo me los lea 1000 veces. Van a estar ahí hasta que yo desmarque esa opción, ¿vale? Con lo cual es una forma de separarlo y de tenerlo siempre accesible, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los usos, aunque ya os lo he comentado, opciones o posibilidades que podemos tener. Algunas ya las he dicho. Una de ellas, que no he comentado, sería que lo agreguéis a vuestro propio sitio web, a vuestro propio blog. Si tenéis una página, sea de la empresa, sea vuestra, y tenéis el blog, pues a lo mejor os interesa pues, utilizar Feedly ¿para qué? Para llegar a más suscriptores, ¿vale? Que sepáis que esto también lo podéis hacer, sobre todo si tenéis la web, ya decía antes, desarrollada, por ejemplo, con WordPress, por defecto tenéis RSS, ¿vale? Entonces es tan fácil al final como acceder a esta URL que nos da Feedly. ¿Qué es lo que vais a encontrar en esa URL? Botoncitos distintos que podéis utilizar. Es decir, cogeríais un botoncito, el que más os guste, lo pondríais en vuestra web, en la barra lateral o en el pie o donde queráis, y lo único que haríais es enlazarle ese feed RSS para que la gente se pueda suscribir, ¿vale? Ya digo que muchas veces simplemente poniendo el dominio de la web, lo que sea .com, ya Feedly lo va a pillar, ¿vale? Pero bueno, con el truquito que os comentaba,
de acceder al código fuente, buscar RSS, pues encontraréis la URL exacta. Entonces, ese botón lo único que haréis es vincularle esa URL para que cualquier suscriptor pues acceda directamente. Tenéis que tener un pequeño conocimiento dentro de vuestro sitio web de manejar para poder subir un botón, para poder añadir una URL. Si no lo hacéis vosotros, pues lo haría la persona con la que trabajéis o la empresa con la que trabajéis y ya está, sin mayor problema. Esa sería una opción, ¿vale? Al final podéis lograr suscriptores pues simplemente utilizando la herramienta, porque hay mucha gente que al final utiliza Feedly y bueno, pues si acceder a vuestro blog, en vez de tener que estar guardándolo en el favorito y accediendo a él, utiliza la herramienta, como os decía. Las demás ya os las he comentado, el tema de acceder a noticias, de acceder a distintas publicaciones, el tema de las licitaciones públicas, yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Seguramente, si sois emprendedores, si trabajáis en una pequeña empresa, no una empresa más grande, seguramente accederéis a concursos públicos de vez en cuando. Entonces, bueno, pues que sepáis que las distintas administraciones suelen trabajar con RSS. Es cierto que no están muy depuradas, ¿vale? Sí que os lo digo ya. Es decir, no en todos los casos vais a encontrar que está dividido por canales, sino que muchas veces vais a encontrar que está todo metido en el mismo saco y os vais a tener que suscribir y ¿qué os va a pasar? Pues que os van a salir muchas licitaciones que a vosotros en el fondo nos interesan, ¿vale? Bueno, ahí ya lo único que hay que hacer es, dependiendo del portal, pues ver si lo tiene dividido por distintos canales o distintos feeds o está todo junto. Si está todo junto, pues me temo que nos va a quedar más que, bueno, pues tenerlo ahí. Aún así, sigue siendo una ventaja porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Os evita tener que estar entrando a ver si hay una publicación nueva, un concurso nuevo, una licitación. Lo vais a tener directamente ahí. Entonces, bueno, con el tema de los portales de empleo, lo mismo. Os he puesto de ejemplo antes Tecnoempleo. Podéis probar de todas formas en otros portales y ver si tienen las RSS activadas y ver cómo están divididos esos canales, porque, hombre, aquí sí que es verdad que a lo mejor si estás buscando ofertas de empleo en territorios específicos, pues recibirlos de los de toda España o incluso en extranjeros, si para ti si no tienes movilidad, pues no te va a interesar. Y es verdad que a lo mejor el volumen puede ser muy alto. En el caso de las licitaciones lo que suele ocurrir es que, hombre, el volumen normalmente no es tan alto de publicaciones como para que te sature, salvo que sigas a muchas administraciones distintas y entonces pues sí. Pero en el caso de las ofertas de empleo, un portal en el que esté todo, no haga como hacía el de Tecnoempleo, que te lo divide por provincia, sino que te lo mete todo en el mismo saco. Hombre, si publicas muchas ofertas en al día te puedes llegar saturando o al final lo que te va a ocurrir es que vas a terminar pasando del tema, porque claro, vas a acceder a la herramienta, vas a verte 200 publicaciones nuevas solamente en la parte de empleo y a lo mejor es que no te da la vida para verlo todo. Entonces pierde el sentido y lo que nos suele ocurrir al final es que terminamos pasando de largo y ya está, ¿vale? Otra funcionalidad que yo creo que es interesante para Feedly, si administráis redes sociales, tenéis redes sociales personales o en vuestra empresa, ¿vale? Pues para encontrar contenidos que publicar. Bueno, publicamos muchos contenidos que son nuestros, que son propios, que habéis elaborado vosotros, pero muchas veces también se comparten noticias del sector en el que trabajamos o de otras empresas, o de administraciones, de instituciones públicas, lo que sea. Bueno, pues es una forma de tener una fuente constante de contenido y luego hacer una pequeña selección, evidentemente, y elegir los que nos parezcan más apropiados para volcar luego en las redes sociales. Seguramente si tenéis redes ya estáis haciendo ese trabajo, pero si no estáis utilizando este gestor, como digo, al final vais a depender pues, de estar entrando en el blog tal o en el periódico cual o en un newsletter que os llega y sacando piezas con cuentagotas, dependiendo del acceso a la información que tengáis, ¿no? En este caso pues es mucho más cómodo porque siempre vais a tener una serie de contenidos que van a estar ahí diariamente y por tanto la selección es cuestión ya de elegir lo que más os convenga, ¿vale? Son cinco ideas, como os decía, ¿no? Bueno, antes de pasar aquí, si os parece, esto lo dejo ya para el final porque era simplemente poneros los ejemplos de los gestores, de otras alternativas que tenéis, pero vamos a pasar a ver la herramienta. Voy a volver al navegador y vamos a ver lo que es Feedly ya desde dentro, ¿vale? Vale, lo voy a poner por aquí, voy a cerrarme la ventanita esta para que no me tape mucho. Bueno, esto sería Feedly. Esto una vez que abrís la cuenta, evidentemente no me voy a detener ahí, pero una vez que abrís la cuenta, lo voy a poner más a pantalla completa y así vemos exactamente lo que nos interesa. Una vez que accedéis a la aplicación, que lo que os va a pedir es, para registraros, simplemente un correo electrónico, una contraseña, os va a dar también la posibilidad, si queréis, de suscribiros a través de una cuenta de Google, si la tenéis, incluso de alguna red social. Si os interesa, en vez de crear una cuenta concreta con Feedly, pues acceder a través de una cuenta de Google que ya tenéis, pues se va a sincronizar y sin problemas, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, una vez que accedáis, Feedly os va a pedir que le digáis también pues, ciertos contenidos que os interesan, simplemente para crearos un
primer panel, digamos, con información, pero bueno, una vez que tengáis eso hecho, lo que vais a ver es este entorno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaos, la columna de la izquierda, veis que hay distintas categorías: comunicación y periodismo, marketing y publicidad, SEO, SEM, social media, tal, bueno. Aquí solamente están saliendo aquellas que tienen contenido que no se ha leído todavía. De hecho, si os fijáis a la derecha, vais a ver que numeritos. En comunicación y periodismo hay 27 artículos que no se han leído, marketing 1, SEO 4, 26... No. Conforme yo voy leyendo esos contenidos o accediendo a ellos, ese número evidentemente va disminuyendo. Si está a 0, directamente Feedly me oculta esa categoría. Es decir, yo tengo aquí más categorías que ahora mismo no estáis viendo porque, bueno, porque esa información ahora mismo no hay nada nuevo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que me permite esto? Bueno, pues focalizarme en lo que realmente tengo información y irme a lo que quiero, ¿no? Lo que estáis viendo aquí en el centro son ya esos ítems, esos artículos, esas noticias, ¿vale? Que no he leído todavía. Aquí ahora mismo estamos en la pestaña Todos, ¿vale? Aquí en All, entonces está todo mezclado. ¿En qué orden me lo está mostrando Feedly? En el último que se ha publicado, es decir, lo que está más arriba es lo más reciente, ¿vale? Yo puedo cambiar el orden de publicación si quiero. Aquí a la derecha vais a ver que hay 3 puntitos, ¿vale? Y si pincháis en ellos veis que me da 4 opciones. La de más popular, popular pero que además también sea lo último que se ha publicado, la que está seleccionada, que es cronológicamente por lo más reciente, o al revés, ¿vale? Que sería la opción de ver lo más antiguo primero. Esto a gusto del consumidor. Yo personalmente creo que la lógica está en ver lo más reciente primero, pero bueno, es verdad que puede haber casos en los que la información a la que vais a acceder es atemporal y entonces os da igual, ¿vale? Pues imaginaos que seguís, imaginaos que seguís un blog que publica solamente tutoriales o guías de herramientas, solamente. Bueno, pues si es un contenido más o menos atemporal y en el fondo la guía te va a servir igual hoy que dentro de un mes, pues a lo mejor te da lo mismo esa organización. Pero si estáis siguiendo un periódico o si estáis siguiendo un blog de información, digamos, actual, pues lo lógico es que más arriba esté lo último que se ha publicado, ¿vale? Pero como os decía, al final aquí la ventaja ¿cuál es? Bueno, yo tengo todo aquí, pero es que yo a lo mejor hoy no tengo tiempo y yo necesito entrar y ver únicamente pues, las licitaciones que se han publicado porque quiero lanzar, pues me pincharía directamente en la categoría a la izquierda de licitaciones y fijaos, aquí ya me cambia la vista, me ha cambiado la vista y me ha cambiado el contenido, ¿vale? Lo que pasa es que, ahora lo voy. Aquí estoy viendo solamente los contenidos de licitaciones, exclusivamente. Como decía, me ha cambiado la vista. Si os fijáis, antes estábamos viendo esta vista que es la de titulares. Esta es la vista que yo os decía antes, que ¿cuándo te viene bien? Cuando vas con mucha prisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque te estás centrando en lo más importante que es titulares, titulares, titulares. Que no me interesan, es que muchas veces yo ni pincho, voy haciendo scroll directamente, ¿vale? Y voy pasando. Entonces pues, voy bajando y voy de un vistazo. Esta vista es especialmente interesante también en móviles, ¿vale? Aunque luego vais a ver también, os comento también que en móviles la vista del artículo completo también es bastante cómoda, porque en móvil lo que hacemos es que al final, claro, yo lo que hago es coger el móvil y la vista, lo que hago es ir haciendo scroll hacia la derecha, o sea, voy pasando simplemente, entonces voy cambiando de artículo simplemente dándolo hacia la derecha, aquí no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces la vista de titulares me resulta más cómoda. Pero esta vista, como os decía, se puede cambiar, ¿vale? Estoy otra vez en la pestaña de licitaciones. Aquí estáis viendo, si os fijáis aquí arriba, tenemos una pestañita, ¿vale? Este iconito. Y cuando pincho en él, tengo también 4 vistas distintas. Ahora mismo está seleccionada la vista de artículo. Esta lo que me está mostrando es la información completa. La información completa, ¿vale? Tengo una vista de tarjetas, la que como veis lo que hace es ordenarlo, bueno, le pone una imagen, en este caso no hay imágenes, porque la licitación no tiene imagen, entonces pues eso está vacío, pero lo mismo, lo que estoy viendo es el título, ¿vale? La fuente y un extracto. Otra vista que tengo sería la de revista. En este caso es muy parecida a la de tarjeta, lo único que ocurre es que en vez de montármelo en columnas, me lo monta solo en una columna, todo hacia abajo, y lo que me va diciendo es lo que, si os fijáis, lo que es de hoy, lo que es de ayer, lo que es del 20 de julio, me lo va poniendo por fechas, ¿vale? Y la última vista, o la primera, que es la de titular, que es la que acabáis de ver antes, ¿vale? Entonces ya digo, esto es a gusto del consumidor como os sintáis más cómodo, pero es bueno que lo exploréis porque ya os digo que depende de cómo accedáis a la información, de la prisa que tengáis, os vais a sentir más cómodos con un tipo de vista o con otro. Entonces que sepáis que simplemente accediendo de aquí lo vais a poder cambiar, ¿vale? Que estemos en este tipo de vista no significa que esto es todo lo que vemos, para nada. Si yo pincho ¿veis? Si yo pincho directamente en el titular, ya me abre el artículo completo. Y yo en este caso simplemente, o bien volviendo a cerrarlo,
o abriendo el siguiente, ¿vale? Yo voy pasando y voy cambiando, ¿veis? Voy accediendo a cada uno de los ítems. Además, como os decía, por los que ya paso se marcan, si os fijáis ya están en gris claro, no están en este gris oscuro, ¿veis? Y ya se marcan como leídos. ¿Qué ocurre cuando marco el último? Pues que me va a desaparecer de aquí de la izquierda la pestaña de licitaciones. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene contenido, ¿veis? ¿Veis? Ya no aparece aquí a la izquierda. Tanto, puedo acceder a ellas, ¿eh? Lo único que ocurre es que yo lo tengo oculto porque bueno, no me interesa, ¿eh? Pero se puede acceder a través de la configuración de Feedly, podéis ponerlo, que os lo muestre todo y no tendría más problemas. No me voy a detener en eso porque en los enlaces que os he puesto en la documentación tenéis mucha más información ya de cómo gestionar las distintas opciones, entonces no me voy a detener en eso, pero que sepáis que eso no se pierde, que no es que ya no puedo acceder a ese contenido, sino simplemente que yo lo oculto por una cuestión de productividad y ya está, ¿vale? Pero para que veáis, vamos a verlo con un ejemplo que va a cambiar la vista y va a mostrar más información, ¿no? Por ejemplo, cualquier artículo de marketing, publicidad, bueno, esto es un podcast, aquí me voy a ir a SEO. Fijaos, en este caso, ¿vale? Tengo la misma vista de titulares, pero si yo pincho, aquí ya me está mostrando el artículo completo y aquí tengo más información de la que veis antes en la licitación, por eso voy a utilizarlo. Tengo el titular, me dice la fuente, que en este caso tiene el blog de Moz, la persona que lo ha escrito, bueno, se publicó hace 8 horas y demás. Aquí lo que tengo ya es directamente el artículo completo tal como lo estaría leyendo en la página en la que se ha publicado, ¿vale? Entonces, bueno, en muchos casos no voy a necesitar saltar a esa web. ¿Por qué? Porque lo voy a ver aquí. En otros casos vais a encontrar que esa web puede tener el contenido, digamos, bloqueado y entonces no os va a mostrar artículo completo. Va a mostrar un extracto de un párrafo y pico y a partir de ahí vais a tener que pinchar y vais a tener que ir a la web. Pero esto sigue siendo muy fácil porque si yo tuviera que hacer eso, lo único que necesito es pinchar en el titular de esta noticia y vais a ver que automáticamente lo que me está abriendo ya es la web, ¿vale? Esto me ha abierto ya el navegador y me está llevando ya a la web, o sea, me está llevando a la fuente original, con lo cual siempre tenemos accesible la fuente original, ¿vale? No vais a tener que estar entonces, pues entonces tengo que abrir el navegador, buscar la noticia, no, desde Feedly vais a poder siempre acceder a esa fuente, nunca la vais a perder, ¿vale? Estaríamos accediendo, en algunos casos os va a hacer falta y en otros casos no os va a hacer falta. Voy a salir del F11 para volver otra vez, ¿vale? Entonces, como decía, fijaos, es muy fácil porque al final, bueno, desde simple vistazo tengo toda la información, la puedo consumir aquí simplemente pinchando si quiero y si me hace falta, pincho en la noticia y me voy, ¿vale? A la fuente original. Veis además que aquí tenéis una serie de opciones, que no me voy a detener mucho en ellas tampoco por tema de tiempo, porque nos estamos comiendo ya la hora, pero que sepáis que también se pueden cambiar desde la configuración y lo tenéis en la información de los tutoriales que os he puesto. Pero, ¿qué es esta barrita que sale aquí debajo del titular? Son distintas opciones que le podéis vosotros marcar, podéis añadir más, podéis quitar algunas, yo cuáles tenga puestas. La primera, ¿cuál es? El Read Later, ¿vale? Esta es la opción que os comentaba antes, que la pincháis y este artículo se queda guardado, veis que se pone en verde, que es como un marcapágina, se pone en verde y ahora yo a este artículo voy a poder acceder desde aquí a la izquierda en la columna en esta sección, que es la de Read Later. Yo pincharía ahora mismo aquí y como veis, este artículo se me ha quedado aquí marcado, entonces no lo voy a perder nunca, ¿vale? Se me va a ir de la sección correspondiente dentro de SEO, es decir, aquí ya no lo tengo, veis que ha desaparecido, porque ya me lo he leído, pero desde Read Later voy a poder acceder siempre. Entonces, hasta que yo no vuelva a quitarle la pestañita, no lo voy a perder, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque os va a ocurrir muchos casos que a lo mejor vais con prisa, pasáis por el artículo, lo habéis leído y ¡ay, se me ha olvidado! Bueno, pues es importante que los marquéis y ya no los perdéis, ¿vale? Bueno, tiene otra serie de opciones también, que esta sería de guardar en un tablero. En principio esto es una función de pago, una función de uno de los planes de Pro, que puedes como crear tableros colaborativos. No me voy a entretener tampoco en eso porque es un uso más secundario, ¿vale? Aquí lo que tenéis es para copiar simplemente el enlace de la fuente, que es lo mismo que si pincháis aquí. Entonces lo que vais a hacer es copiar. Imaginaos que queréis compartirlo por WhatsApp, por un correo, pues pincháis aquí y copiáis el enlace directamente. Y aquí ya lo que tenemos son distintas opciones para compartir este contenido, bien en redes sociales o bien en herramientas asociadas a redes sociales. Buffer, en este caso, que es una herramienta para programar contenidos, no sé si la conocéis. Esto sirve para programar en Twitter, algo que ya Twitter permite programar directamente desde la propia red social, pero bueno, antes no permitía, entonces era una herramienta pues
para programar distintos contenidos para que se publiquen distintos días, distintas horas. Es muy cómodo la integración con Feedly porque, como os decía, si utilizáis Feedly para al final sacar contenidos en red, bueno, pues que lo tenéis todo aquí. No tendríais que estar saltando a la herramienta, sino que directamente desde Feedly la conectaríais y ya automáticamente haríais la programación. Lo mismo para compartir en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Esto ya lo que nos abriría es directamente el botón de compartir. El clásico que habéis visto en muchas webs, que te comparten en redes sociales, pinchas, se te abre la ventana de Facebook, la ventana de Twitter y tú le puedes añadir lo que sea y compartes esa URL. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Como digo, estos botones se pueden personalizar. Esta barrita la vais a poder agregar más cosas o quitar aquellas que no sirvan de nada. Esto lo tenéis desde la opción de configuración. Como digo, no me voy a entretener, pero bueno, que sepáis simplemente que eso sale todo aquí abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda veis que está el iconito con la foto que le pongáis de vuestra cuenta y pinchando ahí en Settings, ¿vale? Y en esta opción de Settings, pues ahí tenéis el acceso, ¿vale? Ya, como digo, bien explicado en los tutoriales, entonces para no perder tiempo tampoco con eso, pues hay muchas opciones diferentes, ¿vale? Bueno, ¿cómo agregamos una...? Hasta aquí, yo creo que más o menos si se ha entendido, si no, de todas formas en las preguntas al final de la sesión me preguntáis lo que sé, lo solucionamos, pero como veis, la base es, en el centro tengo la información de las distintas fuentes, a la izquierda tenéis las columnas, estas fuentes estas secciones, perdón, las podéis personalizar como queráis, ¿vale? Le podéis poner el nombre que queráis, podéis crear todas las que queráis. ¿Cómo se organiza esto? Pues desde la ruedecita esta que vemos aquí, al lado de Feeds, cuando pincháis ahí, fijaos, lo que me está mostrando aquí es, ahora mismo me está mostrando todos los canales que tengo, todos, pero yo puedo pinchar aquí y puedo elegir individualmente, ¿vale? Cualquiera de los que tengo. Aquí están todos, como os decía, aquí a la izquierda no salen todos porque algunos no tienen fuentes, o sea, no tienen contenido nuevo, pero aquí sí, aquí los tenemos todos. Entonces seleccionáis y os vais al que queráis, ¿vale? Y aquí dentro lo que estamos viendo pues son esos canales, esos blogs, esos periódicos, esas fuentes que le hemos añadido, ¿vale? Distintos blogs. Y lo que os está diciendo, pues más o menos, es el número de publicaciones que se hacen al mes. Esto también es importante, muy importante. Es bueno que lo sepáis porque, claro, os vais a encontrar en casos de fuentes, como por ejemplo puede ser al 1040, que es que publica cerca de 700 contenidos al mes, y os vais a encontrar con otros blogs que publican una vez al mes. Entonces, si son blogs más personales o son blogs de empresas que a lo mejor tienen menos administración, pues os vais a encontrar de todo, ¿vale? Pero bueno, hombre, es importante, sobre todo si vais a utilizar la información de una manera más secundaria para el tema de redes, que a lo mejor no vais a necesitar muchos contenidos diariamente, pues bueno, que sepáis que lo más probable es que os encontréis con que ese número va aumentando y en algún momento pues le tenéis que marcar como todos leídos y ya está, ¿vale? Porque si no os van a poner eso con 1000 y pico o 2000 artículos sin ley, os vais a agobiar y no se trata de eso tampoco, ¿vale? Pero bueno, como decía, aquí se puede organizar y aquí lo que podéis hacer ya es, bueno, podéis eliminar la fuente, aquí a la derecha, pasando el ratón simplemente por cualquiera de ellas, vais a ver que tenéis un botoncito como una papelera de reciclaje y os lo podéis eliminar, ¿vale? Lo podéis ordenar, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo se añaden contenido? Bueno, aquí a la izquierda del todo, en esta primera columnita más fina que tenemos, hay un botón de más, que es añadir fuente nueva. Cuando pincháis en ese botón, os vais a encontrar esta ventana en la que, bueno, así de partida, Feedly os da distintas sugerencias, incluso por hashtags o por tendencias y demás. Y si no sabéis muy bien cómo empezar, pues a lo mejor simplemente pinchando en cualquiera de ellas os va a dar distintas fuentes o distintas opciones, ¿vale? Pero si ya tenéis algo, si ya queréis seguir un blog específico o queréis seguir una fuente específica, lo que hay que hacer es copiar esa URL que os decía antes y pegarla aquí. ¿Cómo? Ya, es muy fácil. Voy a saltar, voy a quitar la pantalla completa y me voy, por ejemplo, hemos visto antes, bueno, voy a cerrar este, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo del país que os comentaba antes, que es el primero que tengo aquí, ¿vale? Bueno, os decía, aquí están ya los distintos canales, imaginaos que me interesa Luis Andalucía, ¿vale? Pues yo pincharía aquí o copiaría. Lo más fácil no es pinchar, sino directamente botón derecho, copiar dirección del enlace, ¿vale? Pero bueno, si pincháis y en la ventana nueva que sea y copiáis esta URL es lo mismo, ¿vale? Yo no copiaría la URL y la pegaría aquí. Si os fijáis, automáticamente nada más pegarla, ya Feedly reconoce la fuente. No hace falta ni dar la intro, ¿vale? Ya pincharía en la fuente, me va a aparecer esa fuente y además Feedly me va a dar sugerencias. Es decir, si os fijáis me salen más, me sale 20 minutos, en El Mundo, Andalucía también, Correo,
O sea, que os está dando incluso sugerencias de fuentes similares para que sea más fácil, si no sabéis o si estáis partiendo de algo que no tenéis definido cuál es la fuente que queréis seguir y estáis un poco explorando, pues fijaos, una forma de acceder a él. Os está dando aquí la información, os está diciendo, bueno, pues son las últimas noticias. Esta información que os aparece aquí va a depender de la fuente. Hay casos en los que va a estar más completa y casos en los que no va a salir casi nada, ¿vale? Y le daréis a follow, a seguir. Cuando le dais a follow, se os abre esta ventanita. ¿Vale? Y aquí lo que os está pidiendo es simplemente que lo clasificáis en una categoría que ya tenéis creada. ¿Vale? Estas son las que yo ya tengo a la izquierda. Que no existe esa categoría todavía o que estáis empezando de cero y estáis añadiendo vuestra primera fuente, la creáis. Abajo del todo aparece New Feed y ahí le ponéis el nombre. Por ejemplo, le ponemos periódicos. ¿Vale? Y le deja crear. ¿Vale? Automáticamente a la izquierda, si os fijáis, ya me ha añadido esa categoría o esa temática, ese tema, y ya me ha metido esta fuente. ¿Vale? Y ya si pincho aquí, pues ya tengo las 10 últimas publicaciones, que por defecto te carga las 10 últimas publicaciones que se han hecho. ¿Vale? Y aquí pues le cambio, como os he enseñado antes, la vista. Oye, pues la quiero solamente titular, o no, la quiero poner en formato revista porque sea más visual, o tarjeta, lo que sea. ¿Vale? Y ya os aparece la información. ¿Vale? Es lo mismo que hemos visto antes. Aquí tenéis la información completa. En este caso, fijaos que no podéis leer el artículo completo. Por ejemplo, bueno, respecto de las playas malagueñas, tal. Fijaos que seguir leyendo. Y ya cuando pincháis en seguir leyendo, os va a llevar directamente a la web. ¿Vale? Pero no vais a poder, os decía antes, ¿no? En todos los casos no vais a poder leer los artículos completos. A ver, también tiene sentido. Esto lo suele limitar porque, claro, a ver, la gran ventaja de Philly para nosotros es el ahorro de tiempo, pero sí que es cierto, y bueno, y para los portales es una ventaja también porque facilita generar seguidores al final de la información, pero también es cierto que, hombre, si estamos dentro de Feedly no estamos en su web, con lo cual, claro, si al final tú en tu web tienes publicidad o simplemente tienes optimizada la conversión para que el que llegue a tu web y lea un artículo pues le salte un pequeño pop-up y se pueda suscribir a la newsletter o tal, pues claro, eso en Feedly se pierde. Entonces, ojo también con eso, hay que entenderlo también, ¿vale? A muchos sitios pues no les interesa a lo mejor dar el feed completo porque, claro, no estamos accediendo a la web y por tanto la información la estamos consumiendo fuera. Entonces, ¿vale? Por eso es por lo que en algunos casos os vais a encontrar con que la información completa no se puede leer, ¿vale? Pero bueno, habéis visto que el agregar información es bastante fácil. En el caso, por ejemplo, os ponía antes de ejemplo el tema de licitaciones, que no sé si os puede interesar a lo mejor más, pues yo qué sé. Fijaos, este sería el portal de la Junta y aquí si os venís al portal de la Junta, las licitaciones en plazo de presentación, pues si os fijáis, aparte del buscador, aquí tenéis el botoncito de las RSS, ¿vale? Pues lo mismo, lo que haríamos es copiar la dirección del enlace, nos vendríamos aquí a Feedly, ¿vale? Y le daríamos a agregar y fijaos, ya aparece automáticamente el buscador, ¿vale? Lo mismo, le daríamos a añadir, no, en este caso ya está añadido todo, no lo voy a añadir, ¿vale? Pero sería el mismo proceso, ¿vale? Más cositas que os pueda contar ahora. Bueno, el tema de la configuración no iba a entrar más, como os decía, porque bueno, creo que queda bastante bien explicado en los tutoriales que os he facilitado. Entonces, no quiero entrar mucho más en la configuración. De todas formas, si, por lo que va a ser quizás aquello que más os interese, vamos a ver simplemente, si me voy aquí abajo a la izquierda, Settings, ¿vale? En general, en la pestaña general, ¿vale? Tenéis distintas formas de configurar cómo queréis acceder a la herramienta o cómo queréis que la herramienta os muestre la información nada más llegar. Por ejemplo, la primera de ellas es, oye, ¿qué es lo que está preguntando Philly aquí? ¿Qué información es la que quieres que te muestre cuando entres a la herramienta? Yo lo que le tengo puesto por defecto es que me muestre todo, ¿vale? Está marcado aquí, entonces es lo que os decía antes. Cuando yo entro, estoy viendo toda la información de todas las fuentes por orden cronológico. Eso es lo que veo por defecto. Y si ya tengo prisa, me voy a una sección concreta y consulto esa información, ¿vale? La segunda opción que tenéis aquí es qué vista es la que queréis por defecto. Yo la tengo puesta como artículo, es decir, tengo por defecto la vista que tengo puesta es la del artículo completo. En algunos casos lo que hago es que luego lo cambio manualmente. ¿Vale? Entonces, una cosa es la presentación por defecto y otra cosa es que luego vosotros lo podéis cambiar. De hecho, podéis tener algunas secciones con una vista y otras secciones con otras, por lo que sea, porque la información que de esas secciones es más visual, entonces queréis que se cargue la imagen en vez del titular,
¿vale? Lo podéis seleccionar independientemente. Esto también os lo he mostrado antes, sería por defecto cómo está organizada esa información. Ya os decía, personalmente creo que lo más lógico es el orden cronológico, pero lo podéis cambiar, ¿vale? Aquí estaría la opción de, esto es importante porque os comentaba antes que si se os pierde la información, ¿no? ¿Qué es lo que queréis que haga Feedly cuando habéis leído el artículo? Si ya habéis pasado por ese artículo, ¿qué hace? Yo lo tengo puesto por defecto en que lo oculte, es decir, que yo una vez que he pasado por él, me desaparezca de la cuenta de contenidos que tengo por leer. Pero si no os interesa esa opción porque lo vais a estar trabajando con el botón de leer para más tarde, guardando los artículos, pues a lo mejor os interesa dejarlo en show, que sería que mostrar. De ese modo, aunque ya hayáis pasado por el artículo y lo hayáis leído, hasta que manualmente no lo quitéis, lo va a seguir mostrando Feedly. Ya digo, yo creo que por operatividad tiene más sentido ocultarlo, pero depende del uso que le vayáis a dar, ¿vale? A la izquierda, esto es lo que os decía también, de que aquellas secciones que ya no tienen contenido. Esas secciones que ya no tienen contenido, yo le digo que me las oculte. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es, cuando accedo, ver la información que está nueva, no ver un montón de temáticas que puedo tener ahí que están vacías. Entonces yo lo tengo en ocultar. ¿Que le doy a mostrar? Pues fijaos, ya me ha cambiado, ¿vale? La columna de la izquierda, y me está mostrando resaltadas en negrita las que tienen artículos, y además está el número al lado, y me está dejando las otras en un color un poquito más suave, ¿vale? Bueno, pues en principio lo que os quería contar era esto, y como os decía, simplemente para ir terminando, y ya le doy paso a Roberto para el tema de las preguntas, otras opciones que tenéis. Os he puesto 3 que son las más conocidas, ¿vale? InnoReader, Flipboard y The AllReader. A gusto del consumidor. ¿Diferencias? Bueno, InnoReader es muy parecida a Feedly. En el caso de Flipboard sí que es cierto que tiene un formato como más visual, más de revista. Flipboard, sobre todo, estaba pensado para tablets. Entonces, claro, la idea de Flipboard era hacerlo todo como mucho más interactivo, ¿vale? Teníais la tablet en la mano y al final era la composición no era tanto las tarjetas por columnas, sino que era a lo mejor una pieza que se ve en grande, otras 2 piezas un poquito más pequeñas, era toda una maquetación como mucho más visual, más bonita. Entonces, claro, si lo que estáis utilizando las RSS es para acceder a lo mejor a revistas que leéis de forma más esporádica, en el que el contenido, oye, pues está bien maquetado, Flipboard va a respetar mucho más eso, ¿vale? Si al final accedéis a la herramienta para un trato más diario, para una información más de productividad, de que quiero tener varias fuentes, ver lo que publican, pero no me importa tanto que sea tan bonito, pues yo creo que Feedly es más operativo, incluso InnoReader, o incluso la tercera opción que sería de AllReader, ¿vale? Que se olvidan un poquito más de florituras y van mucho más al grano, ¿vale? Las tenéis enlazadas las 3 herramientas desde los iconos. Cuando descarguéis la presentación, pues la vais a poder visualizar. Si no lo buscáis en Google, tenéis el enlace también, ¿vale? Y por último, bueno, aquí para que sepáis lo que os comentaba, ¿no? Os dejaba algunos enlaces también, los vais a tener cuando podáis acceder a la presentación, un poquito más de información sobre qué son los feeds RSS, por si no ha quedado del todo claro, y sobre todo información sobre Feedly, ¿vale? Como para qué lo podéis utilizar, consejos, incluso tutoriales, ¿vale? He intentado que sea lo más actuales posible, porque bueno, las herramientas al final van cambiando con el tiempo, y si os doy un tutorial de hace 6 años, pues a lo mejor hay opciones que ya no están disponibles. Entonces he intentado que sea lo más actual posible. Tenéis también aquí el enlace a la herramienta que os comentaba de RSS Box, que es aquella que os permite crear un feed RSS de una plataforma que en principio no lo tiene, ¿vale? Y bueno, tenéis también otro enlace más en el que se comparan distintos agregadores, entre ellos los que os he comentado. Bueno, pues si queréis buscar incluso más opciones, aunque yo os animo a que le deis un voto de confianza a Feedly y lo probéis, porque de verdad que vais a encontrar que es una herramienta muy útil para poder gestionar la información, para poder acceder a distintas fuentes, sobre todo de manera diaria, ¿vale? Y os recomiendo además, como os decía, que os la descarguéis en móvil. Os la descarguéis en móvil porque vais a ver que la combinación en escritorio en determinados momentos cuando estáis en ordenador y del móvil para ratos sueltos es muy productivo, ¿vale? Y poco más, Roberto, no, si quieres pasamos a las preguntas y me comentas un poco qué dudas había y las Ok, solucionamos. Fernando, muchas gracias por tu exposición, clara, como siempre. La verdad que es un gusto escucharte, ¿eh? Se ve que sabes, yo soy un poco profano en la materia. Es una herramienta muy sencillita, ¿eh? Con lo que yo creo que con lo que os he contado y con un pequeño tutorial que podáis ver y tal, se le saca partido muy rápido.
No, no, sí, sí, me parece interesantísimo y más ahora que todo puedes escoger mejor, ¿no? Las noticias y Sí, lo que se ve, ¿no? Porque si no te llevas todo el día es demasiado bombardeo de información. exacto. Al respecto de preguntas, ¿vale? Pues te voy soltando. Algunas puede ser que la hayas comentado Ah, durante la exposición, pero bueno, yo como lo han preguntado, sí, pues, sí, ¿no? claro que sí. Se me oye, ¿no? Sí, sí, perfectamente. He puesto el cable Ethernet por si acaso. Una pregunta, ¿cómo se buscan los canales RSS cuando no están visibles? Vale, lo hemos comentado. En Sí. este caso, si dentro de la web no tenéis esos canales, la opción es lo que os ponía en la presentación. Os vais a la web en cuestión de la que queréis buscar, le dais al botón derecho del ratón, buscáis la opción de ver código fuente, os va a abrir el galimatías ese que no vaya a entender nada, vamos, salvo que leáis código y tal, pero que no os preocupéis, buscáis dentro de esa página RSS y ahí os va a venir la URL. ¿Vale? Si no aparece nada de RSS, aún así, probad con el dominio, es decir, directamente la URL que sea, probad de meter esa dirección en Feedly, porque en ciertos casos lo va a localizar también. Si la web tiene un blog, casi seguro que simplemente con la dirección del blog lo va a localizar. Que no, hacer el truquito ese y ahí encontráis la URL. Siguiente. La información de RSS se puede compartir, copiar, vender. ¿Cuál es el límite? Principalmente por los derechos de autor o por la orgánica de protección de datos. Vale. Bueno, a ver, compartir y tal, en principio sí, daos cuenta que esto es una información pública, es decir, estamos hablando, no estamos accediendo o sea, esto no está accediendo a ninguna información que sea privada. Si se está pudiendo acceder a ella es porque en ese sitio web hay algo que está fallando y está filtrando una información que no debería serlo. Pero estamos hablando de acceder a blogs, de acceder a sitios web en general. Yo os he puesto de ejemplo los portales de empleo, portales de licitaciones. Esa información es pública y lo único que estamos haciendo es recopilarla, o sea, digamos, crear una especie de embudo para que en vez de nosotros, o más que embudo de red, en la que en vez de ir nosotros saltando de nodo en nodo buscando la información, lo estamos centralizando todo para que nos llegue a través de la herramienta. Pero en principio yo, vamos, no soy experto ahí en temas legales, pero os diría que límite a la hora de compartir y tal no hay ninguno porque es una información pública en un sitio web. O sea, que no se está haciendo nada. Incluso ese truquito que os he puesto, que os he dicho, el tema de acceder a través del código fuente, no tiene nada de ilegal o nada de nada. Es simplemente ver el código de la web y acceder a una información que lo único que pasa es que en vez de haber puesto un botón visible en lo que es el front de la web, pues se ha quedado por detrás. Pero no hay absolutamente nada, ya digo, hasta donde yo sé, en ese sentido, ningún límite. Otra cosa, ojo, otra cosa es lo que hagamos con la información, es decir, al fin y al cabo esto es una herramienta para que accedáis, leáis la información y la compartáis. Ahora, si a través de Feedly lo que os dedicáis es, entendedme, a coger la información de un blog, copiarla entera y pegarla en el vuestro y publicarla, entonces estamos hablando de otra historia. Pero claro, ahí Feedly no tiene la culpa de nada, somos nosotros los que estamos haciendo un mal uso, estamos plagiando un contenido. Pero lo que es hacer el acceso y centralizarlo a través de Feedly, por lo menos hasta donde yo sé, ahí no hay ninguna limitación, ¿no? Es una información pública. Claro, yo creo que la siguiente consulta, Fernando, va un poco al hilo Sí. parecido, ¿no? Porque dice, ¿puedo poner en mi web cualquier RSS de cualquier otra página? ¿Tengo que pedir permiso o poner alguna reseña de dónde son las publicaciones, etcétera? A ver, es que si pones el RSS de otra página en tu web, lo que está facilitando es que la gente se suscriba a esa web, no a la tuya. No sé si me explico. Si yo me he dicho, yo imaginaos que yo abro un blog y en mi blog lo que me dedico es a poner los botoncitos de Feedly del país, del mundo, del diario, de no sé qué. En el fondo yo lo que estoy haciendo es darles el acceso a esas fuentes, no a la mía. Yo no estoy centralizando nada. El usuario que llegue a esa web que se ha creado y que pinche en esos botones y se suscriba a través de Feedly se está suscribiendo a esos portales, no al tuyo. Vuelvo a lo mismo. Otra cosa distinta es que yo cogiera la información de los periódicos, de los blogs que fuera, la copiara en mi propia web y ahora en mi web pusiera un botón de suscríbete a mi web. Y yo te facilitara esas noticias a través de mi web con mi suscripción. No sé si se está entendiendo, pero que cuando facilitamos un acceso a un feed RSS, lo que estamos facilitando es acceso a esas fuentes, no a la nuestra. Nosotros ahí en ese caso lo que estaríamos actuando es, no sé cómo definirlo, como un agregador o como un directorio en el que estamos recopilando fuentes y las estamos facilitando ahí. Pero en principio el usuario se está suscribiendo a la fuente de origen.
vamos, ya digo, no soy experto en temas legales, entonces tampoco toméis, pero hasta donde yo sé, creo que ahí no había problema. Ahora bien, que un periódico no le guste que tú pongas un botón de que te suscribas a su periódico, pues ya no lo sé, porque bueno, también con el tema de Google, del Google News, también hubo mucha polémica con el tema de la agregación de contenido, porque los periódicos han querido que le pagara a Google por mostrar sus propias noticias. Entonces, como ahí había mucha polémica, ya no me atrevo a deciros, pero en principio, hasta donde yo sé, ya digo, el usuario se está suscribiendo a esa fuente, no a la vuestra. Ojo con lo que sería copiar la información, meterla en mi sitio y ahora suscríbete a mi sitio. Ahí sí estamos hablando de un problema, porque estamos apropiándonos de información y el usuario se está suscribiendo a lo nuestro. Pero si yo lo que hago es agregar y facilitar el acceso a esas fuentes, que además son públicas, hasta donde yo sé, creo que no hay problema. Ok, Fernando, gracias. Otra pregunta. ¿Puedo obtener el código QR de la noticia? O sea, en vez de la URL, poner el código QR. El código QR. Bueno, es que el código QR, al fin y al cabo, un código QR lo que está es vinculado a una URL. No sé si lo que se refiere es a que tengamos un código QR dentro de la web y que ese QR esté enlazado al feed RSS. No sé si puede ir por ahí. No, que yo sé, Philly no va a leer un código QR, evidentemente, no tiene esa funcionalidad, pero no acabo de entender. Sí, no, es que lo ponía así, yo le he comentado al asistente que me ampliara un poco, dice que en vez de poner la URL, poner el código QR, es lo que me ha dicho, Vale, no lo entiendo muy bien. no porque ya digo, bueno, no, a ver, tú puedes poner un Feedly código. no lee códigos QR, vaya. Claro, un código QR, al fin y al cabo, lo que si cuando habéis leído alguna vez un código QR con el móvil, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que lo apuntas con el móvil a la pantalla, lee el código QR, pero ese código QR lo que está haciendo es llevarnos a una URL. Luego lo que hace es abrirnos la URL normalmente, un contenido. Entonces, bueno, si yo a ese código QR, la URL que le pongo por detrás es la del feed RSS, pues bueno, es una manera de acceder a ese feed, pero igualmente yo voy a tener que copiar la URL luego y pegársela a Feedly. Si no, Feedly no lo va a leer. O sea, si la cosa es si Feedly va a leer el código QR de alguna manera, no. Tendríamos que coger la URL, llegar a la URL de algún modo. Ya. Ok. Bueno, vale. Seguimos. La última. Bueno, la última, pues la penúltima, la última etapa. ¿Feedly es suficientemente completa como para poder usarla de forma única o sería bueno complementarla con otra fuente? Ahora vamos a ver, la limitación de Feedly está en la fuente del contenido. Es decir, si las fuentes, si los periódicos, las revistas, los blogs, los portales, las administraciones, bla, 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 lo que sea, utiliza RSS, salvo que por alguna cuestión tuya quieras acceder luego a la fuente, no te hace falta, porque si utiliza el sistema lo vas a poder agregar. ¿En qué casos tienes la limitación? En los que no utilicen el sistema o en aquellos en los que a lo mejor la fuente RSS, ese canal, como os decía, sea demasiado genérico y no esté segmentado, no haya creado varios canales, como pensar en el ejemplo del periódico, que tiene distintas secciones. Pues imagina que no existe y que está todo metido junto. Pues es que a lo mejor a ti no te interesa. ¿Por qué? Porque claro, yo lo agrego a Feedly, pero ahora resulta que está todo ahí metido. Y yo cada vez que accedo a Feedly y veo la noticia en los feeds, es que está todo metido. Al final pierdo tiempo buscando realmente la información que me interesa y pierdo menos tiempo si me voy a la fuente original, abro el navegador, me voy a la URL y entro en la sección dentro de la web, me voy a la sección que quiero. Pues en ese caso Feedly no te está aportando nada. Entonces no depende tanto de la herramienta en sí como de la web a la que queremos acceder. Si la información está organizada y es más rápido acceder desde la propia web que desde Feedly, pues entonces Feedly no nos sirve. Pensar que en el fondo esta herramienta para lo que nos va a servir es para ser más productivos y ahorrar tiempo y tener la información más accesible. Si el formato original nos permite eso, bien. Si no, pues nos vamos a la web. Entonces la limitación en verdad no depende tanto de la herramienta como del origen de la información. Perfecto, Fernando. Vale, pues bueno, ya la última es que preguntaba un asistente que la presentación, que cuándo podía estar disponible y tal, ¿no? Esa Pues, soy capaz de, yo la de presentación, decirla. te la mando a Sí. ti tal como terminemos. La tenemos en CEA y tal, y en unos días estará disponible.
tanto la presentación como el vídeo, ¿no? El propio webinar en la misma web, en la misma landing donde os habéis inscrito. Tardará X días, ¿no? Lo típico de editar y guardar y que no haya ningún problema. Bueno, las presentaciones hasta ahora, para los que tengáis, yo creo que se están subiendo bastante rápido. Los vídeos entiendo que tarda un poquito más, porque, hombre, habrá que editarlos y demás, pero yo creo que la presentación en un par de días como mucho, probablemente la tengáis por ahí. Independientemente de eso, bueno, sabéis, yo he puesto en el chat el mail de CES Más Empresas, o a través de la web de CES Más Empresas podéis subir cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis y os responderemos lo más pronto posible, vamos, que en la medida de lo posible, que para eso estamos, ¿verdad? Claro. Y esperamos también vuestras aportaciones, ¿no? Ya no solo con la encuesta de calidad que os acaban de pasar hace un ratito, sino también, bueno, oye, para mejorar y para el curso que viene, llamémoslo así, ¿no? Pues qué temas pueden ser de interés, ¿no? Porque a nosotros lo único que nos interesa es que cada vez pues haya más empresarios, emprendedores y que el mundo, ese ecosistema emprendedor pues sea cada vez más amplio, ¿no? Porque es lo que genera riqueza y empleo que veremos a ver los tiempos que se avecinan. Pero bueno, eso es otra historia aparte. Fernando, muchísimas gracias. Te traslado las gracias también de muchos asistentes que lo están poniendo por el chat, bueno, que tú también lo puedes ver. Y reitero, estamos a vuestra disposición y a ti personalmente, pues muchas gracias. Es un placer escucharte muchas veces, ¿no? Muchas y muchas gracias. Cosas. ¿Vale? Encantado de estar por aquí y nada, iremos planteando cosas para la vuelta del verano. A ver qué se nos ocurre. Perfecto. Y al que tenga sus vacaciones, que son merecidas para todos, pues que paséis un buen verano. Todavía nos queda hasta final de julio, vamos a estar. El martes tenemos otro seminario, otro webinar, en este caso de mapeo de ventas y ventas por internet, ¿no? O cómo vender online, ¿no? Porque hoy en día, bueno, pues con la pandemia que hemos vivido, pues hay que cambiar un poco ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, siempre da ideas muy positivas y muy buenas. Entonces, con Manolo Herrero, pues nos vemos a los que queráis. A través de CEA Más Empresas podéis apuntar al webinar del martes. Muchas gracias de nuevo, Fernando. A vosotros. Hasta la próxima. Y a todos. Hasta Un luego. saludo. Hasta luego.